cuando la presencia de Dios está en un lugar, está en una vida, está en una familia, lo primero que Dios empieza es a establecer orden. La presencia de alguien en un lugar representa algo. ¿Y qué más? La presencia de Dios. Por eso, iglesia, casa de oración, nosotros debemos anhelar, Señor, que tu presencia esté conmigo todos los días. Que tu presencia, tenemos que aprender a cuidar la presencia de Dios. Recuerda que la presencia de Dios no puede estar cuando nosotros vivimos mintiendo, engañando, traicionando, burlándonos de la gente, porque Dios es santo, como cantábamos ahora. Él es santo y su presencia se hace visible donde a Él se le respeta, donde a Él se le honra, donde a Él se le alaba. Nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, siempre hacemos una vigilia al mes familiar, ¿no? Siempre un día al mes, un sábado al mes, lo reservamos para tener ese tiempo con el Señor. Danzamos igual que allí en la iglesia, lo hacemos aquí. Los niños hacen obra de teatro, hacen danza. Ayer hicieron una obra de teatro que les he motivado y le he dicho, niños, hay que hacerla en la iglesia. Estuvo muy bonito la obra de teatro, muy edificadora, la danza también, todo les quedó muy bien. Ellos preparan la promotora de las vigilias, es Michelle. Ayer no hizo póster, pero ella hace póster. Ella es la que prepara el mensaje, un mensaje también muy bonito que nos edificó a todos. Y muchas de las cosas que se ministran en la iglesia, el Señor nos lo ministra a nosotros primero, como a nivel individual o a nivel familiar, porque Dios no quiere que nosotros tengamos una conciencia de Él solo en ese lugar. La presencia de Dios debe ir con nosotros donde vayamos, al trabajo, al autobús, a donde estemos, su presencia debe ir con nosotros. Y debemos anhelar que la presencia de Él también esté en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando la presencia de Dios empieza a crecer en la familia, Dios va trayendo orden, vamos creciendo en amor, en unidad, en respeto, se van los pleitos, los gritos. Una casa donde se vive en un ambiente de gritos, de contienda, de maltrato, no puede habitar la presencia de Dios. Entonces, iglesia, necesitamos tener ese anhelo por la presencia de Dios. Como iglesia hacemos vigilia más o menos cada 2 meses, cada 3 meses. La vigilia pasada estuvo poderosa, la pasamos muy bien. Cada vez cuando nos cambiemos de local, yo sé que podremos hacer vigilias toda la noche, pero Dios está haciendo algo también poderoso en las vigilias, no se lo pierda. No sé si alguien allí se acuerda el versículo que aprendimos en la vigilia. ¿Quién es tan valiente y quiere salir adelante y decir el versículo? Estamos memorizando Biblia, estamos haciendo ejercicios porque la palabra de Dios hay que memorizarla. La próxima vigilia la tendremos en el mes de abril. Y si usted quiere hacer un especial en la vigilia, es decir, yo quiero cantar una canción, pero todos los especiales tienen que ser para glorificar el nombre del Señor, no para que nos vean, sino para glorificar. No, es que yo, esta canción, el Señor me ministra, yo quiero adorar al Señor con esa canción. Usted nos avisa, vamos a tener especiales porque Dios quiere ministrarnos en las vigilias. No tome la vigilia como algo a la ligera. No, yo no voy, no, vamos a tener especiales. Hacemos juegos que nos llevan a conocer más al Señor. Venga con toda su familia, traiga también a los niños. Vamos a tener danza. Que usted quiera hacer una danza para el Señor, también nos avisa. Si quiere hacer un teatro, va a ser una noche gloriosa en el mes de abril, así que usted empiece a prepararse si tiene un especial de una canción, una danza, una obra que quiera ministrar primeramente al Señor y a la iglesia. Usted nos avisa, le estamos avisando con antelación, porque las cosas para el Señor se hacen lo mejor tiene que ser para el Señor. Él se lo merece todo. Entonces, usted prepare que nosotros seamos unas personas que
que tenemos la presencia de Dios en todo lugar. Hay personas que van a la iglesia, se reúnen con la iglesia, porque la iglesia somos todos, nos reunimos como iglesia, y cuando usted sale de allí desconecta, ya cambia su forma de hablar, ya cambia su forma de actuar. Es como si usted tuviera una doble vida. No, nosotros tenemos una sola vida y es una vida rendida a Cristo. ¿Cuántos de los que están allí han rendido su vida a Cristo? Se han consagrado a Él y dígale: Señor, mi vida te pertenece. Yo he consagrado mi vida a ti. Y alguien que tiene su vida consagrada al Señor, donde va es del Señor. En el trabajo, en el autobús, si se van a comer, si se van al cine, donde usted vaya, usted es del Señor. Y recuerde siempre el orden que enseñamos en casa de oración, que el Espíritu Santo nos ha ministrado. Primero Dios, luego yo en mi relación con Dios y luego la familia. Es muy importante que nosotros a los primeros que le demos testimonio de que somos hijos de Dios es a nuestra familia, mostrándoles el amor de Dios, sirviéndoles por amor de una manera desinteresada. En el primer lugar donde yo debo servir de una manera desinteresada es en mi casa. Servirnos por amor los unos a los otros, ayudarnos, apoyarnos, y luego el servicio a Dios. Hay personas que piensan que el trabajo está por encima del servicio. No es así. Cuando yo decido rendir mi vida a Dios y consagrar mi vida a Él, Él hace que yo tenga un trabajo que me permita servirle. Pero es cuando yo le doy el primer lugar a Él. Pero cuando para usted su trabajo es más importante, por eso usted tiene poco tiempo para servir al Señor, porque Dios sabe que en su corazón usted prioriza su trabajo. Pero cuando usted le dice: Señor, yo quiero vivir para ti, yo he tomado esa decisión, es muy personal. Yo siempre digo, en el Señor todo es voluntario y es personal. Por eso el servicio para nadie debe representar una carga, porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer un servicio para que me vean, por ambición desmedida, para reconocimiento humano. No, mi servicio a Dios debe ser el resultado de la relación que tengo con Dios. Por eso en casa de oración enfatizamos que su vida devocional es fundamental. El que no sepa cómo hacer un devocional, le vamos a explicar. El Señor nos ha llevado una nueva revelación. Ahora estamos trabajando los devocionales de una manera diferente. Por favor, haga su devocional personal y su devocional familiar, ¿no? Yo hago mi devocional Dios y yo, pero también es bonito hacer el devocional en familia. Toda la familia, los miembros de la familia reunirse. Usted lo puede hacer, nosotros en casa lo hacemos con el devocional que se envía al grupo de bienvenidos. Con ese mismo devocional, usted puede tomar el texto bíblico y con ese texto hacen el devocional familiar. Dios nos da en casa de oración todas las herramientas para que crezcamos espiritualmente de una manera sana. Recuerda que nosotros volvemos a nacer, somos bebés y en el Señor y necesitamos crecer, no nos podemos quedar bebés espirituales, necesitamos madurar. Y como yo crezco en el Señor a través del estudio de la palabra. Por eso usted verá que todo lo que hacemos en casa de oración siempre va la palabra de Dios en medio para que se produzca crecimiento en el espíritu, porque el espíritu es la palabra y la palabra es el espíritu. Entonces en casa de oración tenemos muchas herramientas que el Señor nos ha dado para que usted crezca espiritualmente y dé ese fruto. Cuando una persona dice que tiene una buena relación con Dios, pero no sirve a Dios, es mentira. Y lo digo así directamente. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo de corazón y lleva el orden que Dios ha determinado, porque usted puede seguir a Dios, pero a su manera. Estamos hablando del orden de Dios. Y usted lleva el orden de Dios en su vida, Dios le va a llevar a servirle. Por eso, si usted lleva una vida de oración, de comunión con Dios, el mismo Espíritu le va a mover. Te necesito en mi obra, yo te he llamado y yo te he escogido para algo en el reino de Dios. Nadie es inútil para Dios.
todos nacemos con un plan y propósito de Dios. Y cuando yo llego a Cristo, yo debo empezar a orar, Señor, dime como quien dice, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? Yo debo saber cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado, cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia y empezar a crecer como cuerpo en ese propósito. Tu prioridad no es tu trabajo, tu prioridad es tu relación con Dios, debe ser nuestra relación con Dios, nuestra familia y el servicio a Dios está en tercer lugar. Después del servicio a Dios, en cuarto lugar, el trabajo y en quinto lugar, el ocio. Hay personas que tienen ese orden desordenado. Entonces, primero es el ocio, no ora, no hace devocional, no le dedica tiempo a la familia, o sea, entonces dice, ay, pero es que el Señor, yo no veo, no, amados, tenemos que ser humildes y entender que Dios tiene un orden para todas las cosas. Y nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que alinearnos al orden de Dios, no al mío. Siempre y cuando yo no me alinee al orden de Dios, yo voy a estar luchando contra la corriente. ¿Y por qué las cosas no me salen? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios dice que estás fuera de orden. Y ahora hablaba con mi hijo Josué y naturalmente se ve como una persona que el enemigo ha entrado en su vida a dañarla, la lleva a las calles, va sucio. Usted nunca va a ver una persona que esté consagrada a Dios y ande sucio, en malas condiciones. Entre nosotros estamos más cerca de Dios, más ordenados somos, mejor hablamos, mejor comemos, mejor nos expresamos, porque esa presencia de Él en nosotros nos lleva a que el orden de Dios se establezca en nosotros. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de orden? Lo tenemos claro. Dios es un Dios de orden, iglesia. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo porque nosotros venimos de una vida de desorden. Nosotros vamos tirando y vamos haciendo cosas en la vida, pero de una manera desordenada. Por eso vemos el resultado. Hoy empezamos una cosa, mañana la dejamos tirada. Yo era la primera. Y uno piensa que eso no es desorden, pero sí es desorden. Porque Dios nos llama a permanecer en lo que Él nos da. Entonces nosotros, si queremos desarrollar una relación verdadera con el Señor Jesucristo, debemos permitir que Él ordene nuestra vida. Y debemos ser humildes y amoldearnos al orden de Él. Entonces, si yo estoy siguiendo a Dios de corazón, Él no te va a llevar a ningún otro orden. Si usted me dice, Dios me ha dicho que primero mi trabajo, ese no es el Dios que conocemos, porque Dios ya tiene un orden. Entonces usted está siguiendo otro Dios. Pero el Dios que conocemos, Jesucristo, el Dios eterno, el único Dios verdadero, Él tiene un orden para las cosas. Por eso en Génesis lo primero que Dios hizo fue ordenar. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, al Dios verdadero y el eterno, tenemos que entender que lo primero que Él va a hacer es traer orden y disciplina a nuestra vida. ¿Cuánto le gusta la disciplina? Que empieza en el gimnasio el 1 de enero y lo terminan el 1 de enero. Hermanos, no somos disciplinados en nuestra vida. Por eso vemos los resultados que tenemos. Esto no es un misticismo. Esto no es cosas sobrenaturales en muchas ocasiones. Esto es obediencia a lo que Dios dice. Cuando Dios nos llama a seguirle, nos está llamando, es a obedecerle y seguir su orden. Y si tú quieres y nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, la de Dios, necesitamos permitir que Él ordene nuestra vida y nos ayude a ser personas disciplinadas. Yo muchas cosas tengo que orar mucho y digo, Señor, ayúdame, porque en mi capacidad yo no puedo, yo no llego a ese nivel. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene y nos da esa fortaleza y esa capacidad
para entrar en el orden de Dios y ver la bendición completa de Dios en nuestra vida, porque la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todas las cosas. Pero para alcanzar esa bendición y esa prosperidad de Dios, necesitamos orden y disciplina. Dios no es desordenado. Dios no es desordenado. Y hasta que no decidamos, amados, entrar en ese orden de Dios, no vamos a ver la bendición de Dios. Tú puedes caminar y ver y hacer cosas y vamos a vivir todo el tiempo de la misericordia de Dios, porque nuevas son cada mañana. Y uno piensa que Dios me está bendiciendo y Dios nos dice, no, esa no es mi bendición, esa es mi misericordia. La bendición todavía no la has alcanzado porque no has alineado tu corazón al orden mío. Cuando yo decido decir, Señor, voy a permitir que tú ordenes mi vida y que me des las fuerzas para llevar orden económico, orden alimenticio, orden en las cosas que hago, orden en mi forma de dormir, orden en todo. Dios es un Dios de orden, amados. Y la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, que vivamos bien. Dios tiene todo para nosotros, iglesia. Yo estoy plenamente convencida de eso. No puede haber duda ni temor, pero nosotros queremos hacer las cosas separados de Dios a nuestra manera. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse ministrar hoy por el Espíritu Santo y decirle, Señor, háblame? Quiero que me hables y voy a abrir mi corazón para escuchar tu voz. ¿Cuántos están listos para escuchar la voz del Padre y que el Espíritu Santo nos hable? Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, la bendecimos, Señor, y te pedimos que no vuelva vacía y cumpla el propósito con el cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén. El tema que el Espíritu Santo nos trae hoy, un tema muy bonito, muy interesante, como todo lo que Dios nos enseña, es el tribunal de Cristo. Usted se dará cuenta que los últimos mensajes que Dios nos está dando es preparándonos para el futuro, no para el pasado, porque Dios no es un Dios de pasado, sino de futuro. Y es importante que usted hoy no se distraiga, que se concentre en recibir la palabra, deje el móvil, no mande mensajes, no mande WhatsApp, no conteste nada, sino que se centre para que el Espíritu de Dios pueda instruirle hoy. La palabra de Dios nos enseña que Dios jamás nos va a pedir algo que no nos ha dado antes. Dígale al del lado, Dios no te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Dígaselo, por favor. Dígale, Dios no te va a pedir algo que Él no te haya dado antes. Por eso el salmista decía, de lo recibido de tu mano te damos. Y no entiendo por qué nosotros a veces decimos, es que a mí me cuesta, pero ¿cómo nos puede costar algo que no lo hemos trabajado nosotros? En verdad, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. La palabra de Dios dice que toda dádiva y don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación de mudanza. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado primero. Y por esa razón, amados, va a haber un tribunal. Jesús vino a la tierra como cordero. Todo lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra se le fue dado. Él dijo, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué nosotros podemos evangelizar? Porque a él se le dio el poder. A Jesús se le dio poder de echar fuera demonios. A Jesús se le dio poder de perdonar pecados. Pero a Jesús también se le dio el poder de ser juez. Él vino como cordero. El tiempo del perdón de pecado y de la gracia es ahora. Pero en la segunda venida de Cristo, Él va a venir como juez. Como hablábamos el miércoles, nos enseñaba el Señor, 3 juicios van a haber. ¿Y quién va a ser el juez allí? Jesucristo.
el juicio de las naciones, el juicio, van a ver el juicio de las naciones, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo le corresponde a la iglesia de Cristo, por eso se llama el tribunal de Cristo. En Juan 5 del 22 al 27, Juan capítulo 5 del 22 al 27, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo del 22 al 27, dice la palabra del Señor, porque el Padre a nadie juzga. Así de sencillo lo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Esa palabra de cierto le está diciendo el Señor. El Señor decía, les aseguro. Cada vez que usted escucha esa palabra, Jesús la usaba mucho. Era una forma de decir, les aseguro, estoy completamente seguro que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio que, si ve, Jesús todo lo recibió. También le dio el Padre a Jesús que le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Un día nosotros estaremos delante de Dios. Un día, sea ateos o creyentes, estaremos delante de Dios. Los incrédulos estarán en el tribunal del trono blanco, pero los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo. Pero no es un tribunal de condenación. No es un tribunal donde Él nos va a decir, mira, eres pecador. No, nosotros ya somos salvos. Ya estamos escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Los que estamos escritos en el libro de la vida. Ya hemos sido salvos. No es un tribunal de, ay, qué miedo el tribunal de Cristo. No, es un tribunal de gozo. ¿Cuántos alguna vez se han graduado de algo? Los han invitado a la graduación. El tribunal de Cristo es una graduación para los hijos de Dios. En el tribunal de Cristo serán premiados y recompensados todos aquellos que hicimos algo para la obra de Dios. Recibiremos coronas, recibiremos premios. Yo me acuerdo cuando se graduó uno de mis hermanos, fuimos a la graduación, mi hermano Edison, para los que lo conocen. Él siempre fue de los mejores estudiantes, siempre ocupó el primer lugar. Y cuando él se graduó, me acuerdo que, bueno, estaban todos los graduando y estábamos nosotros allí. Premio al mejor estudiante, Edison Borja. Al más obediente, Edison Borja. El mejor en matemáticas, él se llevó todos los premios. Todos estaban graduando. Él no se podía casi ni sentar porque premio al que sacó el ITFES más alto, mi hermano, premio, eso se sentaba y se volvía a parar. Ese es el tribunal de Cristo, la graduación. Aunque todos seamos salvos, no todos seremos premiados. En el tribunal de Cristo se premiará. ¿Cuántos han sentido estar en esa graduación y mirar a los que reciben premios y uno no recibe nada? Pues así va a ser. Todos aquellos que decían seguir a Cristo y tuvieron la oportunidad de servir a Cristo y no lo hicieron, usted se salvará. Pero el día de la graduación, su nombre no será nombrado. Usted estará sentado mirando. Premio para que el que se levantaba a las 5 de la mañana a interceder, a orar por casa de oración. Todo eso Dios lo ve. Premio para los que eran fieles en su diezmo y ofrenda. Hermanos, todo lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra con nosotros no es para esta vida temporal. Nosotros aquí estamos sembrando para vida eterna. Y sabe que la palabra de Dios en hebreo dice que hay una cuenta en los cielos.
Dice que ciertamente somos hombres que recibimos los diezmos y ofrendas aquí, pero hay uno que da testimonio en los cielos y dice, todo lo que usted diezmó, ofrendó y sembró en la obra de Dios, todo será recompensado, dice la palabra de Dios. Allí saldrá a la luz quienes lo hicimos por vanidad, quienes lo hicimos por interés, quienes lo hicieron por codicia, quienes se aprovecharon de las almas, quienes lo hicieron para sacar dinero, quienes lo hicieron por amor, todo saldrá. Esa será la graduación de los hijos de Dios. Y es importante, amados, que entendamos que Dios no nos va a pedir algo que Él no nos haya dado primero. Y vamos a ver un ejemplo a través de la nación de Israel. Vamos por favor a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Dice la palabra del Señor que la nación de Israel sale de Egipto, pero ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salen de Egipto, pero Dios hace que ellos como que en cierto modo le recompense todo lo que lo tuvieran de esclavo. Y ellos salen con oro, salen con tela, salen con muchas cosas que vamos a leer el texto también. Pero luego ellos cogieron de esos zarcillos de oro y todo lo que tenían de oro una parte para hacer el becerro. Ya sabemos en Éxodo 32 que hemos estado estudiando, Dios los perdonó. Y en Éxodo 35 Dios continúa con su plan, con Aarón y sus hijos, escogidos como y consagrados con el aceite de la santa unción como sacerdotes, pero también con el pueblo. Y Dios le mandó a Moisés que construyera un tabernáculo y Éxodo capítulo 35. Siempre que Dios va a hacer algo, nosotros vamos a ser el instrumento de Dios para Él materializar eso aquí en la tierra. Éxodo 35 dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. Y entonces ellos empiezan a hacer todo lo que Dios les mandó hacer. Y el versículo 19, usted lo puede leer todo porque es muy largo. Pasemos al versículo 19. Dice, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, la vestidura de sus hijos para servir en el sacerdocio. Así, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrendas al Señor. Pero ¿cómo así? Si ellos estaban en el desierto, usted dirá, pero ¿de dónde? ¿De dónde ellos sacaron estas cosas? ¿Y por qué Dios les pedía que ellos dieran ofrenda voluntaria para construir el tabernáculo? Y no les pedía cosas, cualquier cosa, les pedía cosas preciosas. ¿Por qué? Porque ellos ya las habían recibido en Egipto. En medio del desierto, ¿usted dónde va a sacar? Usted lee eso sin entender la historia bíblica, por eso siempre hay que ir al contexto. Usted dirá, pero ellos en el desierto, ¿cómo hicieron por qué Dios les pedía eso si ellos estaban en el desierto? Porque Dios ya había hecho que ellos la recibieran. Éxodo capítulo 36, versículo 1. Así pues, Besael y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Cuando Dios manda hacer una obra, primero, Él ya ha dado la provisión.
Y segundo, Él elige las personas a través de las cuales Él va a materializar esa obra. Eso nosotros debemos aprenderlo. Dios da la provisión completa. No es que no sabemos cómo hacer eso, no. Dios ya tiene las personas que van a ser las idóneas para hacer la obra de Él. Nosotros estamos orando para el cambio de local que Dios nos ha mandado hacer. Y le aseguro que Él ya ha dado la provisión a cada uno de nosotros para que nosotros sembremos, para que hagamos esos donativos. Nadie puede Hay gente que dice que yo presté para diezmar, eso es antibíblico. Yo presté para ofrendar, es antibíblico. Dios jamás nos va a pedir algo que no nos ha dado primero. Por eso cuando Dios nos pide algo es porque Él ya nos ha dado. Y es triste que cuando Dios nos ha dado, nosotros nos hagamos los mezquinos. Hay gente que dice que no tiene para diezmar, para ofrendar en la obra de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿usted cómo ha hecho para comer, para vestir y para transportarse? Está mintiendo. ¿Estamos entendiendo? Porque si usted dice que usted no tiene para darle a Dios es porque Dios no le ha dado. Se violaría un principio. O es mentiroso Dios o somos mentirosos nosotros. Porque si nosotros no tenemos para darle a Dios nada, el tribunal de Cristo no tiene validez. Señor, ¿cómo me estás pidiendo que yo haga cosas? Señor dice, pero es que yo te he dado dones, te he dado talentos. Todo Dios nos lo da. No solo a nivel económico, sino que también nos da talentos y nos da dones. ¿Para qué son los talentos y los dones que Dios te ha dado? Para ti. No, es para el servicio en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que un día Él pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Sea financiero, sea de dones y sea de talentos. Así que usted no presuma tanto con lo que usted sabe, si usted no lo va a poner al servicio del Señor, porque el día del tribunal Él lo va a llamar a cuentas. El día del tribunal de Cristo, Él nos va a llamar a cuentas y no va a haber excusa, porque Él va a decir, yo te lo di. Yo te lo puse en tus manos para que lo hicieras y no quisiste. Dice versículo 2, y Moisés llamó a Besael y a Oliad y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto el Señor. No lo teníamos. Nada de lo que nosotros hacemos en la obra de Dios viene de nosotros. Todo lo pone el Señor. Que Dios había puesto sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria, hermano. Aquí nada es obligado. Seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Aleluya. El pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más. Qué fuerte. Imagínense que yo me pare allí y digo, no traigan más diezmos ni ofrendas, hermanos, no traigan más, que han traído demasiado. Eso fue lo que pasó allí. Ellos no fueron mezquinos con Dios. Ellos no fueron mezquinos con Dios. Ellos no fueron mezquinos con Dios. Dios mandó a hacer un tabernáculo, mandó a hacer todo y ellos empezaron. Aquí dice de manera voluntaria. De manera voluntaria. ¿Quién les había dado eso que ellos estaban dando? El Señor. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Eso es mentira, que en el reino de Dios hay escasez. Dios es un Dios de abundancia. Dios no permite que ninguno de sus hijos se acueste ni se levante sin tener nada que comer. El problema está en cómo está nuestra actitud cuando Dios nos da las cosas, hermano.
¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos da algo material? Porque Dios nos llama a ser buenos mayordomos. Y cuando no sabemos administrar, es que decimos, es que no me alcanza para diezmar. Y saben que no me gusta hablar de este tema, pero es que es tan evidente. No me alcanza para ofrendar. No, no es verdad. Dios ha organizado todo de manera tan perfecta que nosotros, Él tiene la capacidad de prosperarnos de tal manera que suplamos nuestras necesidades y tengamos para dar de manera voluntaria en su obra. Jamás reviso yo quienes dan y quienes no dan en la congregación. Pero cuando el Señor me dice revisa, me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están dizque en el servicio a Dios. Esto es fuerte y no hablo de estos temas porque el tema del dinero muchas veces me dicen, pastor, hay que recoger la ofrenda. Se me olvida a veces que hay que recoger ofrenda y bien. Pero hay personas que están en el servicio a Dios y no están en la lista de los que diezman ni ofrendan. Qué fuerte. Digo, Señor, perdona. A mí me causan una tristeza. Y luego usted los ve que Cristo te ama y hablando de Dios, son mezquinos con Dios. No están en la lista porque nosotros necesitamos llevar un registro. No están en la lista. Y usted los ve y cualquier dice, y esa persona está súper entregada a Dios, esa persona está a tope en la obra de Dios. Pastora, ¿qué hay que hacer? Y usted los ve allí y vaya, revise la lista de dadores alegres y voluntarios de casa de oración. Y no aparecen y usted se quedaría sorprendido. Y a mí me da tristeza, porque yo le digo, Señor, no te conoce, no te ama. Yo siempre me pregunto cómo una persona puede hablar tanto de Dios y querer mostrarle a otros una fe y eso quieren ir predicando y mostrarle a los hermanos que están muy consagrados, pero van mostrando como una fachada a los demás, pero no les importa el Señor en verdad. En cambio hay unos que usted los ve silenciosos, que usted dice, esta persona como que ni tiene fe, hermano, y tienen una fe. Son tan fieles al Señor de lo poquito que reciben. Paradójicamente, en la iglesia casi los que son fieles en sus diezmos y ofrendas son los que menos ganan. Y yo le digo, Señor, bendice, le recompensan. Y lo hacen con tanto amor. Lo hacen con tanto amor, con tanta disposición. Y yo puedo ver el amor que lo hacen para el Señor. Amados, porque aquí no se trata de hacer las cosas para los hombres. Dice, hay uno que da testimonio en los cielos. Y hoy Dios nos está preguntando cómo está tu relación con Dios. ¿En verdad tú tienes conciencia que es Dios el que ve todo? Nosotros podemos engañar al mundo entero, pero a Dios no lo engañamos. Y Dios en todos sus hijos pone dones, talentos y capacidad financiera para que sembremos en su obra. No llegamos al nivel de los judíos que ellos tienen por ley, que cuando llega un judío a su zona, entre todos se reúnen y le montan un negocio, por usted no encuentra un judío pobre. Los cristianos no hemos llegado a ese nivel. Pero que no lleguemos al nivel de entender que a Dios tenemos que honrarlo con nuestros bienes, que a Dios tenemos que honrarlo con lo que recibimos. Es triste que una y otra vez tú hayas escuchado el mismo mensaje y cierres tu corazón. Quiere decir que tú no conoces a Dios y que tú haces las cosas para ser visto por los hombres, pero no te importa en verdad la opinión de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos da provisión económica, pero también nos da talentos, dones. ¿Para qué Dios nos da
los dones y los talentos. ¿Para qué creen ustedes? Todo lo que Dios nos da debe ser para su obra, para su servicio. Y servimos a Dios sirviendo a los demás. Por eso el salmista decía, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque aquí no se trata de que seamos obligados a nada. Se trata de que hagamos las cosas para la gloria de Él. Vamos a Mateo 25, del 14 al 30, por favor. Cada persona, de acuerdo a la relación que lleve con Dios, así va a ser el fruto que dé. Si tú tienes una relación con Dios genuina y consagrada, tú le vas a decir, Señor, tú me has dado esto. No solo económico. Todo lo que Dios nos da debe ser para devolvérselo a Él, como hizo Jesús. Mateo 25, del 14 al 30, dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y ve que Dios siempre nos va a dar todo. Jamás Dios nos va a pedir algo que no nos haya dado primero. Ese es un principio del reino de Dios. Es como una forma de Dios probar nuestro corazón, de decir, yo te doy esto para ver si eres capaz, como los niños pequeños que uno les da algo y uno les dice, ¿me das a probar? Pero no es porque uno quiera eso, es para probar el corazón. Si hay un corazón dadivoso, si hay un corazón agradecido, porque es muy bonito quedarme diciendo todo lo que Dios me da y el Señor te dice, ¿y qué estás dispuesto tú a dar para mí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, les dio algo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Recuerde, vamos a dar cuentas al Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Y no hablamos solo de cosas económicas. Amados, la palabra de Dios enseña que todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo multipliquemos y fructifiquemos en ello. Dios no nos da algo para que lo echemos a perecer. Y yo la primera vez que leí ese texto en la Biblia, que el que tiene se le dará más, yo decía, qué injusto, Dios.
Yo le decía, Señor, no entiendo, pues si este ya tiene, ¿para qué le vas a dar? Porque el que Dios considera buen administrador, Dios le va a dar más. Dice, sí, eres bueno. Hermanos, no seamos religiosos. Dios nos escoge a nosotros como mayordomos y nos dice, te entrego esto para que lo administres. He dado la capacidad. Dios nos ha elegido. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto donde quiera que vayamos. Los judíos donde llegan son prosperados. Usted no va a ver un judío pobre. El mejor ejército del mundo lo tienen ellos. Las mejores tecnologías. Ellos inventan cosas sobre enfermedades. Esa tierra que los están atacando, y oraremos toda esta semana. Nosotros siempre oramos por Israel, pero esta semana más. Esa tierra que les están pidiendo allá en Medio Oriente, cuando ellos los cogieron, esa era una tierra árida. Árida, no tenía ni vida, era un trozo de tierra que nadie quería. Y ahora la envidia es porque ellos la han hecho fructificar. Eso está bendecido. Y han hecho conductos de agua, tienen las mejores universidades, tienen una tecnología. Como me decía mi esposo que decía Netanyahu, que la rabia de ellos es porque ahora en el holocausto ellos no pudieron defenderse, la rabia de sus enemigos, pero ahora ellos tienen tanta capacidad que no han podido destruirlos. ¿Quién les ha dado esa prosperidad? Dios, porque ellos entienden que ellos han sido escogidos para fructificar. ¿Tú crees que Dios nos ha escogido para llevar una vida de derrota, una vida paupérrima? No. La palabra de Dios dice que Él nos ha escogido para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. Dios no escoge a nadie para que lleve una vida de mendiguez, de miseria y de dolor, de enfermedad. Dios nos escoge para darnos una vida y una vida en abundancia. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos da, hermanos? Somos buenos mayordomos, seamos honestos. Algunos tienen problemas de pereza, pero Dios para todo tiene solución. Si tú buscas a Dios y dices, Señor, tú me has escogido para cosas grandes, a mí la pereza no me puede vencer. Yo voy a luchar y voy a batallar por estos dones, estos talentos. Yo tengo que dar fruto, porque su palabra dice que Él nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado, no de lo que no nos ha dado. O sea que Él ha depositado cosas en ti. Él te ha dado dones, te ha dado talentos, pero para que los multipliques, para que crezcas, para que vayas a Él y le digas, Señor, tú me has dado esto, dime cómo tengo que hacerlo. Espíritu Santo, guíame. Yo he sido escogido para ser una persona de bendición. Yo he sido escogido. Dios no nos escogió para vivir en la miseria, hermano, y en la enfermedad. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que según Jesús enseñó, la enfermedad viene por dos motivos: por el pecado o para que la gloria de Dios se manifieste. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos. No es la voluntad de Dios que nosotros llevemos una vida de miseria. No es la voluntad de Dios que estemos sufriendo siempre por lo mismo. Pero ¿cómo está tu mentalidad? Es necesario que se levante una iglesia que cree la palabra de Dios, que camina sobre ella y le dice, Señor, ¿qué me has dado? Tú me has dado dones, tú me has dado talento. Yo tengo que dar fruto en tu reino. Que usted de esta iglesia hoy salga pensando que usted ha sido escogido por Dios para grandes cosas y que su vida tiene que ser una vida fructífera, no miserable. Dios a nadie escogió y llamó para que viva en la miseria, en la enfermedad y el dolor. Eso es antibíblico. Y estamos estudiando a la luz de la palabra que Él ya nos dio. Entonces hay un problema con nosotros. Y es que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado.
Dios te da algo, pero quieres usarlo de una manera incorrecta. Por eso no da fruto. Se necesita humildad para decirle, Señor, ¿qué me has dado? El Señor te dice, tu don es el canto, tu don es el sonido, tu don es esto. Pues úsalo con humildad para mi gloria. Y yo te multiplicaré, pero tú nunca has hecho nada para Dios. Todo lo haces para ti, para tu gloria, para tu exaltación. Y cuando no consigues lo que quieres, te enojas. Te enojas y dices, eso no funciona, no vale, la iglesia no funciona, mi familia no funciona, nada no funciona. El que no funciona eres tú, porque vives para ti mismo. Pero el día que decidas vivir para la gloria de Dios, usar los dones para la gloria de Dios, Señor, esto me lo diste y es tuyo. Ayúdame a hacerlo lo mejor para ti. Quiero vivir para ti, quiero vivir para tu exaltación. Quiero vivir para que muchos puedan reconocer que tu presencia está en mí, que tú eres real. Todo cambia cuando yo decido vivir para Dios y entender que soy mayordomo, no dueño. Y que un día tengo que dar cuenta. Lo ponen en un área de servicio y ya se adueña. Ya quiere hacer todo como a usted le parece. Usted no es dueño, es mayordomo. Y el mayordomo sabe que está para administrar. Y el mayordomo sabe que no es el dueño, pero que lo debe hacer muy bien para que eso funcione. ¿Para quién vives tú? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Tu propia exaltación o la de Dios? Porque estas personas, y esta es una parábola para Jesús tipificar, que un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos recibido. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Que un día Jesús será rey aquí en la tierra, pero que Él le devolverá el reino a su Padre. O sea, en Jesús no hay ninguna ambición desmedida de si a mí me dan algo, tienen que hacer lo que yo digo. No, Jesús dijo, yo vine para hacer la voluntad del Padre y vivir para la gloria de Él. Cuando una persona, una familia, una iglesia entiende que debe vivir para la gloria de Dios, los dones empiezan a ser multiplicados, las finanzas empiezan a ser multiplicadas, no hay mezquindad, no hay egoísmo, porque todos vivimos con un mismo objetivo, vivir para Él. Señor, ¿cuántos hoy quieren salir de allí con el corazón diciendo, Señor, quiero vivir para tu gloria? Quiero vivir para tu exaltación, Señor. Que todo lo que tú me des, yo lo pueda multiplicar. Quiero ser una persona fructífera. Quiero ser una persona que donde llegue, transmita, imparta bendición. Hermanos, es tiempo de decidir ser buena tierra y dar fruto. Pero eso solo se logra cuando mi corazón se rinde a Cristo y decide vivir para Él, para su exaltación. El tribunal de Cristo es el momento en que los creyentes comparecerán ante Jesús para evaluación y recompensa por todo lo que hicieron para Él. ¿Lo dejamos claro? La recompensa es por lo que yo hice para mí, para mi nombre. Eso no tendrá recompensa, hermano. Bájese de esa nube. No va a tener recompensa en los cielos. La recompensa va a ser para todo aquel que hizo las cosas para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. No había otro objetivo, Señor, que tú te lleves la gloria. Estoy en la alabanza, Señor, es para que tu nombre sea glorificado. Estoy en sonido para que tu nombre sea glorificado. Estoy en audiovisuales para que tu nombre sea glorificado. Me has dado una esposa, unos hijos para que tu nombre sea glorificado. Jesús dijo que Él venía a vivir para la gloria del Padre, nunca para Él. Y el problema de hoy es que hay una iglesia que quiere vivir para sí mismo, pero usar a Cristo para su propia gloria. Y la palabra de Dios no enseña eso.
La palabra de Dios dice que por uno murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para la gloria de aquel que murió por ellos. ¿Para quién vives tú? Solo nos convertimos en buenas madres cuando vivimos para la gloria de Dios. Buenos esposos cuando viven para agradar a Dios. Señor, debo tratar a mi esposa de una manera que a ti te agrade. No vivo para ella, vivo para él. Señor, quiero tratar a mi esposo de una manera que a ti te agrade. Quiero tratar a mis hijos de una manera que a ti te agrade. Quiero hacer el servicio en la iglesia de una manera agradable a ti, porque las recompensas no las recibimos aquí en la tierra. Las recompensas las recibiremos en el tribunal de Cristo. Y Él va a decirnos, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor, porque allá van a haber puestos. La gente piensa que en los cielos vamos a vivir así levitando. No. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es un mínimo reflejo. Allá van a haber posiciones. La palabra de Dios dice que los apóstoles serán los que estarán gobernando sobre las 12 tribus de Israel, sobre la nación. Por eso acuérdese que los apóstoles andaban con Jesús por interés. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuál será mi puesto de ministro? Ellos van a tener esos puestos, pero en los cielos. Por eso Pablo dice, me está esperando la corona de la vida. Toda esa recompensa por lo que hacemos por Cristo aquí en la tierra, la recibiremos en los cielos. Segunda de Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, no es negociable. No es si a mí me parece, no, vamos a comparecer. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. La palabra tribunal viene del griego bema, que era el estrado donde el juez o autoridad entregaba recompensas o emitía veredictos. Allí se manifestarán las motivaciones, no solo lo que hicimos, sino con qué intención lo hicimos. Señor, yo cada 8 días estaba allí. Señor dice, pero ¿con qué intención lo hacías? Para buscar un puesto, una posición, porque eso es lo que Dios va a recompensar en los cielos. Y la recompensa va a ser por todo lo que hicimos para Él, no por todo lo que hicimos, sino qué hicimos y cómo lo hicimos. Primera de Corintios 4:5. Dice la palabra, que el Señor sacará a la luz lo oculto y manifestará las intenciones del corazón. En el tribunal de Cristo, más de uno se va a quedar boquiabierto. Uy, pero esta hermana no era la que más servía en la iglesia. El Señor, uy, pero eso todo el tiempo lo hizo para su gloria. Ella lo hacía con una ambición desmedida terrible, pero nunca lo hizo para mí. No hay recompensa para ella. ¿Qué recibiremos en el tribunal de Cristo? La corona incorruptible, no nos da tiempo de estudiarlas todas, pero las cito. La corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de la vida, la corona de gloria. Todas esas coronas Dios las pondrá en los graduandos, es decir, lo hiciste para mí. Lo hiciste, aunque te costó, lo hiciste. El Señor expondrá todo lo que hicimos de corazón para Él. Nosotros estaremos allí y Dios recompensará todo lo que hicimos de corazón para Él. ¿Para quién vives? ¿Para quién vivimos? Nosotros a veces queremos sacar a Dios como de la escena. Es aquí sí Dios y aquí no, no, Dios en todo. La palabra de Dios dice que y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para Dios y no para los hombres, porque a Cristo, el Señor, servís. ¿A quién has servido hasta ahora? ¿Para quién has hecho lo que has hecho? Aún en tu propia familia. Hay personas, ay no, pues yo trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos. ¿Con qué intención lo hace? Para que ellos te hagan venia a ti o te den alabanza. Hermanos, todo tenemos que hacerlo para Dios.
y que Él se sienta agradado de lo que hacemos. Y el único que sabe que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Él, es el Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Y este mensaje hoy es para que hagamos un alto en el camino. Que hagamos un alto en el camino. Porque un día estaremos delante de Dios y tendremos que darle cuenta. ¿Qué vas a hacer con los dones, con los talentos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos dé, sea económico, sea de capacidad, de dones, de talentos? ¿Para qué son esos dones? Señor, me has dado una buena voz, una voz bonita me has dado, para que yo te adore con eso y tu nombre sea glorificado. Quiero, Señor, hacer una adoración que sea agradable delante de ti. El Señor, no hay un versículo en la Biblia que nos llame a vivir para los hombres, ni para nosotros. Todos los pasajes de la Biblia nos llama a vivir para la gloria de Dios, porque un día tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Te estás preparando para el tribunal de Cristo? Nos estamos preparando. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por todas las cosas buenas que tú ya nos has dado. Gracias, Padre Celestial, porque tu voluntad es que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todo lo que hagamos. Que seamos buena tierra, que demos frutos, Señor. Que nuestras manos, nuestro cuerpo, todo lo que tú nos das a nivel financiero, a nivel de dones, capacidades, lo pongamos para tu servicio, Señor. Tu palabra dice que un día lo recompensarás tú, no los hombres. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que no hemos hecho para tu gloria. Perdónanos, Señor, por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la tuya, Padre. Y hoy oro pidiéndote, Señor, que se levante una iglesia que viva para ti, que viva para tu gloria, que seamos los mejores esposos, los mejores padres, los mejores trabajadores, empresarios, donde vayamos, todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Y el servicio en tu iglesia también. Que te honremos, que lo hagamos para ti, que tú te agrades, Padre. Que pongamos en efectividad los dones tuyos, Señor. Solo cuando hacemos las cosas para ti, Señor, podemos dar el fruto que tú quieres que hagamos. Padre, te pedimos perdón, Señor, por ser mutiladores del cuerpo, Señor, ofreciendo un servicio mediocre, buscando, Señor, un beneficio propio y no hacerlo para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mansos y humildes de corazón y aprender a vivir de corazón para ti y no para los hombres, agradándote en todo lo que hagamos, Señor.